nuestro acercamiento a la Biblia, recordemos estos tres momentos, dale. Pasala, hijo. Nuestro acercamiento a través de lo que llamamos el método inductivo, que es entrar al pasaje para ver a dónde me induce, a dónde me lleva. Un pasaje de la Biblia es como un camino, un bosque que no hemos conocido, no hemos visto, y que entramos para ver qué descubrimos. Y esa es, diríamos, esa es la experiencia o la búsqueda. Y en eso hemos dicho, estamos en esa fase de la observación. El texto responderá a las preguntas que yo le haga y me dirá no todo lo que el texto tiene, no, me dirá todo lo que yo le pregunte. Él tiene para responder lo que querramos, pero hay que saber preguntar y en eso hay que saber observar. Y aprender a observar no es solamente para estudiar la Biblia, hermanitos, también para estudiar la vida. Hay que ver, hay que observar. Yo siempre les digo a los noviecitos, miren, vean la mamá, el papá de la noviecita. Vean el papá y la mamá del noviecito. Porque si el papá del noviecito le da tundas a la mamá, usted espere que eso va. No, es que nosotros no nos casamos con ellos, son entre nosotros. Hijito, aprenda a observar. Hay que observar. En la medida que observemos bien, vamos a reparar en cosas que no estábamos viendo. Lastimosamente, hasta que ya están casados comienzan a observar. Hasta que ya se casan, ahí comienzan a observar. Es que vos como sos, si yo me hubiera fijado antes. Es más, decimos, si así hubiera sido cuando andábamos de novio. No, si es que así era, hija. ¿Verdad que usted no lo miraba? Si así era, hijo. ¿Verdad que usted no lo miraba? Porque hasta la palabra dice, novio, no vio. ¿No vio? Hasta casado, ahí va a ver. No, hay que ver antes, hay que observar antes. Estamos en la observación y hemos hecho un par de pruebas. Trabajemos otro pasaje ahora para que vean lo importante de la observación. No sé, tomemos un pasaje siempre de Lucas, veamos, para que vean que esto es hace 8 días trabajamos Lucas 5, ¿se acuerdan? Bueno, trabajemos ahora Lucas. Trabajemos Lucas 13, va.
Lucas 13. Veamos del 10 al 17. Lucas 13, del 10 al 17. Tomemos este pasaje a ver a dónde nos lleva la observación. Digamos, usted entra, este pasaje es el que Dios le pone para predicar, por decir algo, y hay que estudiarlo. El Espíritu pone un pasaje de la Escritura, pero luego hay que estudiarlo. Dice Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que de hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Va. Habiendo leído el pasaje, veamos a dónde nos lleva. ¿Cuál era la primera pregunta que teníamos que descubrir? ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Se acuerdan que eran como 6, 7 preguntas? La primera pregunta es: ¿quién? ¿Quién o quiénes? Aquí están. Están las preguntas. Vean la pantalla. ¿Quién o quiénes? O sea, personajes que aparecen en el relato o en el pasaje. ¿Qué acciones? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su papel? ¿Hay alguna referencia de lugar, de tiempo, de forma o manera? ¿Por qué o para qué? Vayamos, comencemos con el qué. El quién, perdón. Al hablar del quién o quiénes, estamos hablando de los personajes que aparecen en el pasaje. Vaya, usted ya leyó el pasaje. Dígame quiénes aparecen en orden. Primer personaje, Jesús. Dice, versículo 10, allí aparece Jesús. ¿Estamos? Segundo personaje, tenemos a Jesús. Y en lugar de ir escribiendo, mejor iré señalando. Tenemos a Jesús. Versículo 10. Versículo 11. Tenemos a una mujer. Ya vamos a hablar de Jesús y de la mujer. Solo estamos descubriendo los personajes. ¿Quién más aparece? El principal de la sinagoga. Versículo 14. Principal de la sinagoga. ¿Quién más? Versículo 14.
La gente. ¿Dónde dice la gente en el 14? No, pues sí, pero la gente hace algo ahí. La gente es a quien se dirige. Acuérdense que los personajes son aquellos que tienen parte activa, no solo que se mencionan, no, están presentes en el desarrollo del relato y cumplen una acción. Exactamente, ahí aparece la gente, no en el 14. En el 14 aparecen de forma pasiva. Pero en el 17, como dice hermana Evelyn, allí aparecen haciendo una acción. ¿Ya? Pero todo el pueblo, o sea, la gente, todo el pueblo se regocijaba. Aparece el pueblo. Hay 4 personajes, entonces, 4 personajes que forman, diríamos, personajes principales que aparecen como acciones, como actores en el relato. Bien, hablemos del primer personaje, Jesús. Quedémonos ahora con Jesús. Vayamos siguiendo las acciones de Jesús. Primera acción. Jesús enseñaba. Vayamos de una sola vez relacionando las acciones con tiempos y lugares para ir armando las relaciones. Esta acción, yo diría que antes de estar copiando, vean el texto. Que a veces para estar copiando no ven el texto. Esta acción de enseñar, que ya vamos a ver, todavía no nos preguntamos qué significa ese verbo enseñar en la práctica de Jesús. Solamente estamos nada más señalando las acciones. ¿Dónde se ubica la acción? ¿Hay un lugar? La sinagoga. ¿Hay alguna otra referencia? Estamos en el 10. ¿Hay alguna otra referencia? Este es de lugar y la otra es de tiempo. Día de reposo. Como dice la NBI, día sábado. Entonces, del personaje principal se dice una acción que se ubica en un tiempo y en un espacio. Jesús enseñaba en la sinagoga en el día de reposo. ¿Estamos? Bien. Más adelante tenemos que preguntarnos: este enseñar de Jesús, porque ya vamos a ver que él enseñaba de palabra y enseñaba de obra. Ya lo veremos en el relato. Ahora, pero hay 2 palabras aquí que tenemos que averiguar. Uno es ¿qué es la sinagoga? ¿Qué es una sinagoga? ¿Alguien sabe qué es una sinagoga? ¿Alguien sabe qué era una sinagoga, Angelito? Ajá.
Muy bien. ¿Cómo nacieron las sinagogas? ¿Cuál es el origen de las sinagogas? ¿Cuál era la diferencia entre la sinagoga y el templo, por ejemplo? ¿Cuántas veces? O sea, son preguntas que tenemos que irnos ubicando, ¿verdad? En los evangelios, ¿cuántas veces encontramos a Jesús en el templo y cuántas veces lo encontramos en las sinagogas? ¿Jesús era un hombre de templo o de sinagogas? Son preguntas que tenemos que ir haciendo. ¿Cuál era la diferencia en esto de la sinagoga? ¿De dónde? ¿De dónde salió esto de la sinagoga? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál era el orden del culto en la sinagoga? ¿Cuál era, qué se hacía en la sinagoga? Porque tenemos que ver más adelante que hay un personaje, un personaje, el tercer personaje, ¿cómo se denomina? ¿Ah? El principal de la sinagoga. ¿Y ese quién es? ¿Quién es el principal de la sinagoga? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su función? ¿Cómo lo elegían? ¿Cuál era su responsabilidad? ¿En base a qué era el principal? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? El tema de la sinagoga es un tema que hay que poner atención. Y habrá que rastrear el tema de la sinagoga a lo largo del Nuevo Testamento. ¿En qué otra parte del Nuevo Testamento aparecen las sinagogas aparte de los evangelios? En el Nuevo Testamento habrá que rastrearlo, ¿verdad? Un libro será Hechos de los Apóstoles y será también el tema de Apocalipsis cuando se hable de la sinagoga de Satanás. Es decir, el tema de la sinagoga tiene mucho que ver aquí, porque la sinagoga, vamos a sacarle unas características en este pasaje a la sinagoga. Y al final quizás descubramos que muchas iglesias son puras sinagogas, pero será más adelante. Ahorita tenemos que ubicarnos en el tema de la sinagoga. Hay que rastrear el tema de la sinagoga a través de una concordancia. Y por fin pudieron hallar aquel día de concordancia, ¿o no? ¿Ah? No, hombre, y la Gateway, pues usamos normal. Gateway, Eva, Milker. No la haya, Jeremías, anda, veo. Esa es completa, ponela. Incompleto. Tenés el corazón, hijo. Ponémela para que vean los hermanos lo que es una concordancia. Poneme la página primero, antes que te metas a sinagoga, para que vean. Ustedes buscan, por ejemplo, en internet, si no pueden comprar el libro grueso que se llama así, Concordancia Bíblica, que es un libro grueso que costará sus $40, usted entra a esta página, mire, se llama Biblia. Ey, volado, ¿qué me hicieron? Gateway. Y usted va a encontrar esta página. Se mete a esta página, Biblia Gateway, y aquí mira la versión que quiere usar. Poneme la Reina Valera. Para estudiar, siempre recomiendo que estudiemos con la Reina Valera. Y usted escribe aquí, donde tengo el punto rojo, escribe la palabra sinagoga. No, el punto rojo. Sinagoga. Usted escribe sinagoga, le va a dar a enter y ahí va a aparecer
todos los pasajes bíblicos, lo podés expandir un poco para que solo quede esto, hijo. O ya no sé, vaya, ahí. Vaya, tenemos 68 resultados en la Biblia para sinagoga. Solo hay una referencia en el Antiguo Testamento, que es el Salmo 74. Pero usted comienza allí a subir, dale, y ve Mateo, toda la espérate, está loco ahí, va. Esta es la última referencia que tenemos de las sinagogas, ¿verdad? Luego entramos a Marcos. En Marcos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referencias a la sinagoga. Hoy vamos a Lucas. Lucas 2, bueno, aquí son 25 que están. Hay que seguirle dando a la siguiente página. Son 66, pero habían 25 en esa primera página. Lucas. Sigamos avanzando. Todas las referencias de sinagoga en Lucas. Entramos a Juan. Juan tiene 2, 4, 5. Fíjense, ¿cuál evangelio es el que tenía menos referencias? Juan. Claro, no es el momento para preguntarnos por qué. ¿Verdad? Cuando alguien estudie Juan, se va a tener que preguntar ¿por qué Juan tiene tan pocas referencias a las sinagogas? Y no como los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que tienen de 12 a 16 referencias de la sinagoga. ¿Por qué Juan tiene tan poquitas? Claro, eso para alguien que estudie Juan tiene que preguntárselo y averiguar por qué. Así va a entender mejor el libro. Vaya, dejamos los evangelios y entramos a Hechos. Hechos 6, tenemos 2, 4, 6, dale. Vamos, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Dice bien, 22 referencias a la sinagoga en Hechos de los Apóstoles. Quiere decir que en la práctica misionera de la iglesia la sinagoga jugó un papel importante, como en la práctica misionera de Jesús. ¿Ya? El ministerio itinerante de Jesús en la sinagoga y el ministerio itinerante de los apóstoles en Hechos de los Apóstoles. Ahora, desde Hechos, ¿hasta dónde encontramos la siguiente referencia? Apocalipsis. Y habrá que preguntarnos, ¿cuál sería la pregunta que nos tenemos que hacer aquí? Ajá. ¿Por qué, por ejemplo, Pablo, que anduvo predicando tanto en las sinagogas, en Hechos de los Apóstoles, por qué no la menciona en sus escritos? ¿Por qué no tenemos una referencia ni en Santiago ni en Hebreos, que son bien judaicos? ¿Por qué no tenemos una referencia en ninguna otra carta? ¿Por qué todo el estilo epistolario del Nuevo Testamento no aparece la palabra sinagoga? ¿O no se preguntaría usted eso? Hay que preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué una palabra clave en la práctica misionológica de Jesús y de los apóstoles no aparece en la parte didáctica, en la referencia epistolar? ¿Por qué? Hay que pensar hasta llegar a Apocalipsis. Y en Apocalipsis vamos a tener dos referencias: Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Esta, si no me equivoco, es a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?
Véanme ahí en Apocalipsis 2:9. O a la que sigue, a la de Esmirna. Esta es a la reverencia de Esmirna. Y esta, Sardis, 3:9, no. Pérgamo, 3:9. 3:9. Filadelfia. Tenemos dos referencias. Una, el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, y en el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. De Filadelfia. ¿Por qué a esas dos iglesias? Donde la sinagoga aquí aparece no como parte de la práctica misionera de los apóstoles, sino aparece con una atribución negativa. Porque aquí se habla ya de los judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí la palabra ya es vista despectivamente. Bien, todo eso tenemos que investigar para descubrir. Bueno, y los orígenes de la sinagoga. Bueno, esta es la concordancia, hermanito. Oye, esta es una concordancia, una herramienta en la que usted mete la palabra que busca en el texto que está estudiando y ahí la puede rastrear a lo largo de todo el texto bíblico. Para eso sirve una concordancia, para descubrir cómo en otros contextos aparece la palabra que estoy estudiando. ¿Me van siguiendo? Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Concordancia. Y ahí está, así es gratis en internet, pero como ustedes solamente Facebook miran, como solamente para andar mensajeando lo ocupan, pero aquí está, las herramientas ahí están. No me digas que mire, yo como no tengo nada, ahí están, pero como no miran, eso no miran. Ay, me acaba de mandar una foto, quiero verla. Ay, qué linda está. Como solo para poner locura suben, ¿verdad? Ay, estoy enamorada y me siento feliz porque estoy correspondida. O sea, no me métanse, hay herramientas ahí. Hay herramientas ahí. Y aquí está una, la concordancia. ¿Me entienden? Bien, pero hay que rastrear la sinagoga desde sus orígenes. ¿Dónde nace esto de la sinagoga? Porque en el Antiguo Testamento no habían sinagogas. No hay. ¿Cómo comenzó la práctica de la sinagoga? Porque el principal de la sinagoga se va a molestar. Entonces, ¿qué es lo que se cuidaba tanto de la sinagoga para que el principal se moleste? Y hay que rastrear el tema de la sinagoga a lo largo de la historia. El otro tema que ya hemos hablado un poquito es el día de reposo, lo que significaba el día de reposo para el judío. Ya Sagastume, y vino Sagastume hoy. Hey, ¿y qué pasa, Sagastume? Ajá, ¿y cómo van ustedes a controlar y a garantizar que si no está alguien en la escuela de predicadores, por lo menos vea el programa, vea después la clase? Con solo que les diga a él si la vi. Tienen que tener ustedes un mecanismo de decir, bueno, Sagastume o quien sea, no viniste, pero creo que ya viste la clase, ¿verdad? Hoy me vas a responder estas 10 preguntas. ¿Pero qué? No viene y así va a quedar todo lo que van a predicar. Conexiones, columnas, chiquicolumnas, así van a quedar. No vienen, no vienen. Y se acabó. Me decía Sagastume en un correo, el día de reposo tenía por lo menos
613 reglas. 613 reglas de lo que se debía y no debía hacer en el día de reposo. 613 reglas de lo que se debía, de lo que se podía, permitía hacer y lo que no se permitía hacer. Ahora, vayamos al versículo 11 ahora. ¿Qué se dice ahí? Versículo 11. Pasamos a conocer ahora a la mujer. Y veamos todo lo que se dice de la mujer. Veamos todo lo que se dice. ¿Qué se dice? No, pero vayamos definiendo qué se dice de la mujer. No. ¿Qué se dice en concreto de la mujer? Aprendamos a tomar la idea central. Había una mujer que eso de 18 años déjenlo. Es que eso es con el tiempo. Cuando nos preguntamos cuándo. Eso es un dato de tiempo. No. Característica de ella. Esta mujer, antes de eso, tenía un espíritu. Es que el encorvamiento es después. Eso es a causa de. La característica principal de ella es que tenía espíritu de enfermedad. ¿Tienen otro plumón? Esto es lo principal. 18 años no, eso es el tiempo de tener eso. Encorvada tampoco es lo principal. Encorvada es el resultado de tener eso. ¿Ya? Esas son, hay que aprender a ver en el texto lo principal de lo secundario, pero me refiero principal y secundario literariamente, sintácticamente sería, sintácticamente, en el orden de las palabras hay que aprender lo principal y lo subordinado. No vaya a ser que estemos haciendo énfasis en lo subordinado y no en lo principal. Es decir, quererla enderezar sin sacar el demonio. ¿Ya? Uno es secundario, lo otro es primario. Y esto no es solo en el análisis sintáctico, es en todo. Hay que diferenciar entre lo primario y lo subordinado. Y en este caso, la idea primaria de la mujer, el problema de la mujer no es su encorvamiento, ni el desde hace cuánto tiempo. Esos factores de encorvamiento y de tiempo van a tener sentido más adelante, cuando los relacionemos con otros datos del texto. Pero en principio, el meollo del problema de la mujer es que tenía un espíritu de enfermedad.
Ahora, vayamos con los aspectos secundarios. Ese espíritu de enfermedad, ¿hay un dato de tiempo? ¿Qué se dice? 18 años de tener el espíritu de enfermedad. No sabemos si estará encorvada, porque no sabemos si hubo un tiempo que tuvo el espíritu, pero no la llevó a tal nivel de encorvamiento. ¿Me entienden? No necesariamente tenía 18 años de estar encorvada. No, tenía 18 años de tener el espíritu de enfermedad. Quizá el encorvamiento sea el estado final, porque el diablo se trabaja. ¿Usted cree que si usted viera al diablo, que el primer día lo encorva, usted cree que no lo viera? No, es que el diablo así va, mire, le va poniendo cargas en el lomo poquito, ¿va? Pero usted dice, nada, no hay nada, hombre. Después, mapa, no hay nada, hombre. Después mapa. Y después más. Y después más. Ya a la vuelta de 8 años ya anda así, ¿ve? Pero la obra la empezó hace 18 años. Es decir, el encorvamiento más, como dice la palabra, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y el encorvamiento quizás fue ya el estado posterior. Hermano Ulises. Pastor, pero a veces eso también va a depender de la traducción. Bájale. Andamos también la traducción del lenguaje actual. Sí. Y ahí dice, en el versículo 11, había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Correcto. Va a depender quizás de la traducción. Por eso les dije yo, para el estudio, ¿cuál usen? Les dije, la Reina Valera. Es más, ustedes ven que para los días martes he dejado la NBI y me he traído la Reina Valera porque tiene una cualidad. Y la cualidad de la Reina Valera es que mantiene la estructura del texto griego original. Ese es su gran valor, ¿verdad? Que aunque a veces la traducción que hace es un poco tosca, pero se mantiene pegado al orden, tal como está en el texto, ¿verdad? Por eso para fines de estudio y para captar la estructura básica del pasaje es mejor la Reina Valera, porque ya las otras traducciones, como lo dice el hermano Ulises, ya el intérprete casi que lo ha traducido bajo su comprensión, ¿verdad? Lo ha traducido bajo su perspectiva. Y entonces, a veces, en el afán de hacer una traducción bien clarita, incomprensible, se le roban detalles al texto que son propios del texto griego. Por eso aún la NBI hace eso. Por eso es que hay pasajes o momentos como este donde dejo de lado la NBI, porque la NBI, en el afán de traducir el sentido, a veces sacrifica el orden, ¿verdad? Es decir, a veces sacrifica la forma para traducir lo que él cree es el sentido. Pero para estudiar yo uso la Reina Valera porque es la que mantiene el formato mucho más apegado, ¿verdad? Y la Biblia actual no digamos que es mucho más flexible, porque es mucho más, no quiere tanto transmitir la forma del texto, sino el sentido. Y en el sentido, pues el orden, la sintaxis de las oraciones cambian. Tiene razón el hermano Ulises.
Por eso les digo, para estudiar, por ejemplo, yo predico con la NBI, pero estudio con la Reina Valera. Es decir, el pasaje que vengo a predicar en la NBI, ya lo leí antes también en la Reina Valera. Ya lo estudié y por eso cuando estoy predicando, hago algunas correcciones en la NBI para captar mejor el sentido, pero de acuerdo al orden que la Reina Valera plantea. Y cuando tengo una duda, pues me voy directamente al texto griego, ¿verdad? En el texto griego, pues no hay mayor confusión, ¿verdad? Y cuando consulto el texto griego, me percato que siempre la Reina Valera mantiene un apego más cercano al orden que cualquier otra traducción. ¿Preguntas? Pero muy buena observación, hermano Luis. Bien. El encorvamiento, entonces, bueno, se dice 18 años. ¿Y qué más se dice? ¿Qué había provocado este espíritu de enfermedad? Andaba encorvada. Sea que el encorvamiento fue instantáneo, sea que fue progresivo, desde la experiencia de la posesión demoníaca, es decir, cuando observamos casos de posesión, siempre vemos que el deterioro en las personas es progresivo. Es decir, nunca vemos que la posesión de entrada le provocó un estado caótico. Pero claro, eso es, aquí ya entran otros componentes que uno tiene que valorar. Cuando uno ha ministrado personas poseídas, pues nunca la posesión provocó de entrada un estado dañino, sino que el daño siempre va creciendo. En mi perspectiva personal, no digo el texto lo dice, pero en mi perspectiva personal, pienso que el encorvamiento de la mujer es el estado último al que la posesión demoníaca, al de la posesión del espíritu de enfermedad la ha llevado. ¿Estamos? ¿Y qué se dice sobre su encorvamiento? ¿Qué se dice del encorvamiento? De ninguna manera se podía enderezar. Vamos a ver esta frase que dice: de ninguna manera se puede enderezar. ¿Qué le dice a usted? Lo que se dice es que habían intentado. Porque para que alguien diga de ninguna manera, es que ya probamos. Ahora viene la pregunta: ¿qué métodos habían en el siglo I para intentar enderezar a esta mujer? Porque esa frase es conclusiva. La frase de ninguna manera, escribime eso, andaba encorvada y de ninguna manera, se podía enderezar. Esta frase es concluyente, es decir, ya probamos 1, 2, 3, 4, 5 y por gusto. Entonces tenemos que preguntarnos. Por eso yo decía, hay que leer lo que el texto dice y lo que el texto no dice. Pero en lo que no dice está diciendo.
Eso se llama leer entre líneas. Es como cuando el cipote llega o la hija llega en el papá y le dice, vamos a ir con unas amigas al cine, pero no le dice que va a ir el novio. Ahí tiene la mamá que tener una astucia para leer lo que no le está diciendo y decirle, ajá, ¿y con quién vas? Allí ya está que puede mentir. Hasta ahí no ha mentido, ¿eh? Porque solo dice que hay con unas amigas, ahí no ha mentido. Pero si la mamá comienza a preguntarle, tiene que ver que le va a mentir. Entonces hay que leer, se llama entre líneas. Lo que no le está diciendo es tan importante como lo que le está diciendo. En el texto pasa lo mismo. En el texto se está diciendo algo. Y en lo que no se está diciendo también hay cosas que se están diciendo. Aquí se concluye la frase de ninguna manera se podía enderezar, solo está preparando el terreno para lo que hará Jesús. Pero también me dice, la palabra ninguna quiere decir que ya habían intentado unas maneras. ¿Qué habrán intentado? Hay que averiguar. ¿Qué procesos medicinales habían en el siglo I para tratar el encorvamiento? Hay que buscarlo. ¿Qué habrán intentado con la mujer? ¿Le habrán puesto pesas? ¿La habrán sobado? ¿Le habrán puesto una tabla? ¿Ah? ¿La habrán jalado? ¿Ah? ¿Qué métodos? Para tratar de enderezar, es decir, habían buscado enderezar, es decir, ya sea ella, ya sea la familia. Aquí tenemos la imagen de una mujer que ha buscado enderezarse. ¿Me entiende? Una mujer que ha intentado enderezarse. Estamos ante alguien que no se ha conformado con andar encorvada. Ha intentado no hacerlo. Estamos ante una mujer que ha buscado la manera de ya no estar así. ¿Estamos, hermanito? Ya la imagen de la mujer se nos va haciendo más clara, más próxima quizás. Porque quizás no tengamos un encorvamiento físico nosotros, pero quizás hayan encorvamientos espirituales, hermanitos. Tal vez hayan encorvamiento en algunas prácticas. Tal vez anden encorvados en algunos caminitos. Y quizás hemos luchado por enderezarlos. ¿Estamos? Ahora, luego se dice, versículo 12, volvemos a Jesús. ¿Verdad? Retomamos a Jesús. ¿Y qué se dice de Jesús? Tres cosas que se dicen de Jesús. Sí. La vio, la llamó y le dio una palabra de liberación. Le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eso es lo que tenemos en el versículo 12.
¿Qué más? Versículo 13. Puso las manos. Ya son 4 acciones de Jesús. Jesús la vio. Hablábamos hace 8 días, ¿se acuerdan? De la mirada de Jesús. Las oportunidades que tenemos, la esperanza que tenemos, es la mirada del Señor. El Señor nos mire. Por eso dice el antiguo profeta: Abraham nos ha olvidado, pero míranos tú, Jehová Dios Todopoderoso. Cuando clama el profeta Isaías, míranos. La mirada del Señor es lo que siempre inicia cosas maravillosas en nuestra vida, siempre. Y vio Dios. Y vio Dios. Él conoce los intentos, hermanitos. Yo creo que, siguiendo la lógica que estamos hablando, nadie que esté intentando será ignorado por Jesús. ¿Me entiende? Nadie. Nadie que esté intentando enderezarse será ignorado por Jesús. Él siempre va a ver. Siempre. Nadie que esté intentando llegar será ignorado por Jesús. Nadie que está luchando por ya no querer tal situación y llegar a otra, nadie va a ser. Jesús la va a ver. ¿Estamos? Ahora Jesús la vio y ¿qué hace después? La llamó. Esto es importante. Llamar. Porque aquí está la mirada. Aquí está la mirada. Vio. Esta es la mirada compasiva. Esta, diríamos, esta es la acción que Dios realiza. Ahora, aquí llamó. Esta es la puerta. Esta es la puerta. Esta es la puerta. Llamar es: ¿entro o no entro? Porque la última acción de Jesús, ¿cuál es? ¿De qué depende poner las manos? ¿Ah? Ajá. Si ella llegó o no llegó. Porque si no llegó, no. Ni que fuera el hombre plástico Jesús, va. No. Muchos quieren a un Jesús hombre plástico que llegue donde ellos están. Aquí estoy bien en la casa con Dios. Servir nada. El hombre plástico. Quieren un héroe que se llame hombre plástico. Quieren que el Señor ponga la mano sobre ellos y ellos no ir. No. Este llamado es importante. Imaginémonos la cena. Si allá está aquella señora por las mesas, encorvada. No digo la hermana de aquella, no. Y usted ve la mujer, la ve encorvada,
tiene poder para sanarla. Apenas puede caminar la mujer. ¿Qué sería lo lógico? ¿Qué sería lo que hiciéramos? Espérame, ya voy. Y usted va donde ella. Pero allí le está negando el acto de fe. Le está negando el acto de creer. Ella tiene que demostrar. Si quiere y cree, ella tiene que accionarse. Y si Dios puede hacer esto, ¿por qué no lo hace? ¿No hacemos esas preguntas esas nosotros, Dios? Y si Dios puede, ¿por qué no me lo da? Y si Dios puede, ¿por qué no lo da? Sí, pero usted ya le demostró a Dios que quiere. El llamamiento es la puerta que Dios abre para ver si usted de verdad quiere. Dios la llama y usted no sirve. ¿Cree que eso le demuestra a Dios que usted quiere? Dios le ha hecho llamamiento y a usted le vale el llamamiento. Dios le hace llamamiento y usted valora otras cosas por encima del llamamiento. ¿Cree que eso le va a demostrar a Jesús que usted quiere? ¿Me está viendo? El llamamiento es complicado. Porque el llamamiento a veces toca nuestra limitación. Dios siempre me va a pedir algo en el campo en el que yo estoy limitado. Es que si no fuera así, chiche fuera fácil. No, en el campo que usted no tiene, no puede, en ese campo Dios lo va a llamar. ¿En qué campo ella no era como muy buena? En el campo de caminar, pues. Era buena en el campo de caminar. Le está pidiendo algo que tiene que ver con su limitación. ¿Dónde va a poner Dios el llamamiento sobre usted? En aquello que usted no puede. Para que tenga la oportunidad de dar la excusa ideal. No, Señor, es que sabes que no puedo. Sabes que no tengo. Si yo quiero, pero no puedo. Y su conciencia está tranquila porque no puede. ¿Acaso no le puedo decir a la mujer, eso no puedo venir, o mejor venir? La mujer fue. Quizás fue así, va. Fue. El Señor sabe que en el campo que le ha pedido cosas, usted va a ir despacito porque es su limitación. Pero el Señor quiere ver si le está obedeciendo. Un pasito, pero quiere ver si llega. ¿Me entiende? Cuando Dios le plantea un llamamiento en el campo, ¿de qué lo va a hacer? ¿De la abundancia o de la escasez? O de la abundancia. A usted ni le va a doler. Sí, más, como no le duele. Pero cuando no puede y no tiene, ahí duele. Pero justamente porque duele es que vamos a ver si es cierto. ¿Quiere que el Señor ponga su mano sobre usted? Deje de estar justificando con su limitación lo que le ha pedido. ¿Está viendo? Deje de estar justificando que en su situación limitada no puede cumplir la orden de Jesús. Si Él sabe
Pero el poder de la fe es más grande que nuestras necesidades, hermanitos. Pero hay que ir, hay que ir. Si no va, está bien, quédate. De todas maneras, el que va a seguir encorvado sos vos, yo no. De todas maneras, el que va a seguir contando los ladrillos sos vos. Yo sigo contando las estrellas, viejo. Si querés seguir contando ladrillos, seguí, viejo. Que yo cuento las estrellas del cielo mejor. No estoy encorvado. Pero hay gente que sí quiere contar los ladrillos y no las estrellas. Por eso es que le dijo Dios a Abraham: mira las estrellas del cielo. Es que este acto de llamar no es así por así, hermanito. Es la puerta por la que entra o por la que no entra. Y luego dice que le habló, le dio una palabra. Le dio una palabra. Siempre les he dicho, cuando Dios quiere intervenir en nosotros, Él hará es darme una palabra. Siempre. Por eso la importancia de estar atento a escuchar la palabra. Cuando el pastor va a comenzar a predicar, usted debe quedarse expectante cuál es la palabra que Dios va a soltar, de la que usted se va a tomar, porque en esa palabra viene su liberación. Es actitud de recepción y acogimiento de la palabra. No, está sentado oyendo el mensaje y no veo a la Roxy, no veo. Hey, no ha venido Migue, no veo a Migue. Ya empezó el mensaje y buscando al tal Migue. Empezó el mensaje y buscando a la tal Chabelita. ¿Qué palabra va a escuchar? ¿De qué palabra se agarró? ¿Y en qué palabra recibió liberación? En nada. En nada. No recibió palabra por estar ahí baboseando, hermanito. En la palabra es donde Dios ha introducido su fuerza liberadora. En esa palabra. El mensaje no es un discurso, hermanitos. Por eso la angustia del predicador, la angustia que tiene, si algo le va a dar aflicción, si algo le va a abatir, yo digo, si por algo voy a agonizar, hermanitos, es por traer una palabra del Señor. Porque en esa palabra del Señor va a ir su liberación si la toma. Bueno, para comenzar se ha venido. Para comenzar. Dice el llamamiento, no vino. ¿Qué palabra va a recibir con el televisor? ¿Qué palabra va a recibir viendo el partido de fútbol? ¿Qué palabra va a recibir que va a ver el concierto? No, para se ha venido primero. Y segundo, la receptividad que tenga esa palabra. Para luego, dice Jesús, pone las manos. De ahí viene el toque del Señor. Habrá que ver esto de imponer las manos. Es un tema que corre todo el Nuevo Testamento. Dejando a Jesús ahí, volvemos a la mujer. ¿Qué se dice de la mujer? Se dicen dos cosas. Se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Del enderezamiento se dice que fue ¿qué?
que fue ¿qué? Instantáneo. Con esto quisiera contrastar mi interpretación del versículo anterior. Dice la Biblia que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. El diablo la había encorvado, Jesús ahora la endereza. Sigo pensando que el encorvamiento fue el resultado gradual de esa posesión de espíritu de enfermedad, contrastado con el poder instantáneo de Jesús. Y luego, inmediatamente, siento que el inmediatamente es la palabra que me ratifica mi interpretación, que el encorvamiento fue gradual y fue el estado último, más el enderezamiento fue instantáneo. Como para decir, no es que se había quedado trabado un día y que se ve, no, eran ya ratitos que se había venido trabando. Pero al toque, a la palabra y al toque de Jesús, eso fue instantáneo. ¿Y qué más se dice? Y dice la palabra, glorificaba a Dios. El júbilo. El júbilo. Ella sabía que no había podido. Mire, cuando usted sepa, hermanito, hermanita, que solo el Señor ha hecho eso, se quede callado, hombre. Es que hay quienes reciben maravilla de Dios y no son quienes brincan, gritan, cantan, bailan delante del Señor. Son unos desagradecidos, man. La obra de Dios no la acompañan con glorificar al Señor. No cierran la gracia con la gratitud. Hay que ser agradecidos con Dios, hermanito. Si sabemos que Él hizo lo que nadie había podido hacer, agradezcámoselo. No seamos desagradecidos. Bien, aquí viene el principal de la sinagoga. Hay que ver lo que él dice. Luego la respuesta de Jesús. No crea que Jesús andaba así como bien suavecito, ¿verdad? Porque la gente dice, ay Jesús, oh mi dulce Jesús. Sí, pero no crea que era dulce solamente. También era recio. Hipócrita, le dijo. En su cara, pues. O sea, Jesús era dulce, pero era tajante por ratos. Era duro por ratos. Pero no tenemos el tiempo para seguir todo el resto del pasaje, para que vean cómo un pasaje se va abriendo poco a poco. ¿Estamos, hermanitos? Pónganse de pie, hermanos. Si el Señor lo ha llamado, es porque tiene una palabra para usted, hermanito. Si lo ha llamado es porque quiere poner su mano sobre usted. Y siempre lo va a llamar en aquello que usted no tiene, no puede, se le dificulta. Pero si a pesar de esas limitaciones usted va, prepárese, porque esas limitaciones ya no serán parte de su vida. Padre, que tu palabra, Señor,
sea siempre nuestro alimento. Que tu palabra sea siempre nuestra vida. Que aquellos que hemos sido llamados, entendamos, Dios, que aunque ese llamado implique una limitación, una necesidad, un sacrificio, un esfuerzo, justamente para eso es el llamado, para cambiar nuestra estrechez, para cambiar nuestra limitación. Danos siempre la fe, la obediencia de acudir a tu llamado.